Buenas tardes, yo soy Eric Sáenz Rodríguez y les voy a presentar lo que es el libro del negocio del siglo XXI del autor Robert Kiyosaki. Y bueno, este libro es un libro de finanzas, de economía, y nos habla sobre lo que es el negocio que evolucionó desde el siglo XX hasta el siglo XXI, ¿no? Y bueno, Robert Kiyosaki es un emprendedor, es un inversionista y él primero nos empieza a hablar sobre cómo fue decayendo todo, o sea, bueno, sobre cómo empezó a subir la inflación, cómo empezó a haber más desempleo, cómo empezó a haber más crisis económicas e inestabilidad y riesgos financieros en el mundo. Bueno, él nos habla sobre la época del 2006, al 2007, 2008 y 2009, que fue, bueno, acorde con un estudio que se hizo de una revista de Estados Unidos, que más del 50% de la población, bueno, de los adultos estadounidenses, consideran esa etapa como la peor crisis que ha habido en sus vidas económicamente. Entonces él nos habla que debido a esto deberíamos nosotros de emprender, de hacer nuestro propio negocio. Después, bueno, lo primordial, lo principal que nos habla él es que nosotros debemos de aprender a ser inversionistas como él, o sea, a tener como esa mentalidad. También nos dice que, por ejemplo, en los tiempos de crisis siempre hay más negocios y más ideas y más todo eso porque el ser humano, por naturaleza, cuando está pues en esos tipos de ya no tener tantas oportunidades, en esos tipos de riesgo, es cuando es más creativo. Entonces hay más ideas de negocios, surgen más negocios nuevos y hay más oportunidades de crecer. Porque pues obviamente todo está estancado. Entonces tú eres el que vas a empezar a crear ese negocio y esa oportunidad nueva. Y bueno, otros aspectos principales que nos habla son, para empezar, son los cuadrantes. Él nos dice que no importa qué tanto dinero tienes, sino cómo lo generes. Entonces, él nos habla de 4 cuadrantes. El primero es el cuadrante E, que es el cuadrante de las personas empleadas. Las personas empleadas, pues sus valores principales, lo que buscan, su filosofía es quiero seguridad, es quiero buscar algo seguro, algo en lo que me pueda quedar y que me pueda pues asegurar algo de dinero, algo de estabilidad por cierto tiempo, ¿no? Mucha gente es por pues casi por toda su vida, otra gente es por algún tiempo, pero en general todos los de ese cuadrante, que de hecho somos la mayoría. Bueno, él habla que estimadamente el 70% de personas está en este cuadrante, entonces es el cuadrante más bajo en lo que cuanto a riqueza va. Eh, y bueno, también una cosa es que la revista Forbes habla de que, bueno, nos dice que la definición de riqueza o de alguien rico es alguien que gana aproximadamente $250,000 al año, y alguien pobre es alguien que no gana ni siquiera 10,000 al año. Eso por la revista Forbes. Entonces, después sigue el cuadrante A, que es de las personas autoempleadas. Las personas autoempleadas están un poco más arriba del cuadrante E debido a que ellos mismos pues, ya tienen su negocio, ellos ya emprendieron, ellos dijeron ya no quiero trabajar para alguien más, quiero ser mi propio jefe, ¿no? Entonces están un poco más arriba por esa razón. Pero de todas maneras él habla de que ser autoempleado tampoco te hace rico ni te hace pues increíblemente mejor que los empleados, porque al final también corres riesgos, al final también tienes que estar tú, digamos que tienes que tener mucho esfuerzo en tu negocio. De todas maneras tienes que poner mucho esfuerzo porque si tú no trabajas pues no vas a ganar nada al final y al cabo, ¿no? Entonces el autoempleo tampoco, para él tampoco es una como opción tan viable debido a que también hay más presión. Si fallas es básicamente tu culpa. Y pues para él, bueno, por ejemplo, para las personas autoempleadas, sus valores son que ellos eh, quieren hacer todo por ellos mismos en lugar de que alguien les ayude o en lugar de rodearse de otra gente. Para ellos la independencia y los recursos propios son lo más importante. Él también dice que eso está obviamente mal porque tenemos que trabajar en equipo con otra gente para crecer. Entonces, por eso es el segundo cuadrante. Después entramos a los cuadrantes
que él llama los cuadrantes de riqueza, que son el D y el I. El D habla de los dueños de negocios. Estos son la gente que ya tiene empresas donde contratan más de 500 personas mínimo, y son la gente que ya hizo un negocio, pero que no lo hizo solo, que se rodeó de otras personas que le ayudaron a crecer. Entonces, por ejemplo, él mismo primero no, o sea, él no tenía nada. Él tenía solamente un negocio nada más, pero él se empezó a rodear de gente que es más grande que él, que le ayudó a crecer y él a crecer su negocio y a poder moverse para adelante de. Estas personas valoran mucho lo que son los grupos, valoran mucho el trabajo en equipo y siempre buscan dónde emprender y cómo emprender y cómo juntar a esta gente. Y para último está el cuadrante I, que es el de inversionistas. Este es el cuadrante más alto, ya que esta gente ya tiene dinero generado por sus negocios y estos son los que ya invierten ese dinero en otros negocios de otra gente para que estos trabajen por ellos. Y también son la gente que, por ejemplo, busca acciones, busca en la bolsa de valores, busca en todos esos lugares para generar más riqueza todavía. Ese es el nivel más alto y obviamente es el más difícil. Y bueno, él también lo que nos dice es que no debemos de cambiar de empleo nada más. Si queremos cambiar de mentalidad y en general de nuestro nivel socioeconómico, no debemos de cambiar de empleo, porque si cambiamos de empleo seguimos siendo empleados. Al final tenemos que cambiar de cuadrante. Tenemos que ir ascendiendo en estos 4 cuadrantes para ir ascendiendo en el nivel socioeconómico. Y bueno, él después explica cómo hacer esto. Nos da lo que son los 8 activos para la creación de riqueza. Estos son cosas que le ayudaron a él y que él fue aprendiendo en sus 30 años de carrera aproximadamente. Él nos explica todo esto. Primero nos habla de su experiencia, que pues el primero era un piloto de guerra en Vietnam y después se retiró. Y bueno, él en esos años también aprendió mucho sobre resiliencia, sobre fortaleza misma, sobre fortaleza interior. Y después de eso fue cuando empezó a crearse de contactos y a crearse de gente que lo siguió ayudando a avanzar. Y bueno, primero, el primer activo es la educación. Él nos habla que no necesitamos, bueno, hay 3 tipos de educación. Lo principal es la educación escolar. La educación escolar es la que a todos nos enseña, es la básica, es la que pues, nos ayuda a la base, ¿no? Luego está la educación profesional. Él habla de que la educación profesional nos entrena para el cuadrante E y A, ya que en la educación profesional pues nos dicen, no, pues estudia mucho, saca buenas calificaciones, haz todo bien, gradúate, consigue tu título y ya tienes un trabajo, ¿no? Y es lo único que nos da la educación profesional, o sea, nada más nos entrena para seguir alimentando a las demás personas, o sea, al sistema de empleados y de autoempleados también. O el último tipo de educación es la educación financiera. Esta es la que nos entrena para el cuadrante D y el cuadrante I, ya que la educación financiera pues, nos habla sobre todo lo que son activos, pasivos, nos habla sobre todo lo que es el movimiento de dinero, el flujo, las crisis, todo lo que nos prepara para estos 2 cuadrantes. Y bueno, también dentro de esto nos empieza a hablar sobre lo que es el negocio del siglo XXI, que son las redes de mercado. Las redes de mercado son modelos de negocios en donde una persona tiene un negocio, ¿no? Y este negocio de ahí recluta más personas. Por ejemplo, abres un negocio, eres una persona, después reclutas 3 personas y estas 3 personas recluten a otras 3 personas. Y entonces se va haciendo esta red grande, por eso se llama red de negocios, en la que todos se ayudan mutuamente, en la que todos trabajan para, para empezar a crecer. Entonces, después nos dice que necesitamos lo que es el desarrollo personal. El desarrollo personal habla de que nosotros tenemos que tener toda la motivación y llenarnos de las herramientas básicas para tener lo que es como una buena dirección hacia estas personas que vamos a reclutar. Por ejemplo, las llamadas habilidades blandas, que son por ejemplo la comunicación, las habilidades gerenciales, las habilidades de etiqueta, por ejemplo, de cómo comportarte en una reunión, cómo conocer a otras personas, cómo
armar tu cartera de contactos, etcétera. Todas esas habilidades hablan del desarrollo personal, pero también de la educación. Eh, Otra cosa que él dice es que no tenemos que dejar, bueno, podemos invertir, por ejemplo, en cursos de manejo de la ira, cosas así que nos hagan crecer internamente, porque sin esto no vamos a llegar, no vamos a poder dominar o dirigir nuestro negocio adecuadamente. También está, bueno, en el activo número 3 son los amigos. Algo que estaba mencionando hace rato era que él precisamente se llenó de gente que lo ayudó para subir. Algo que también él dice es que, por ejemplo, no se puede crecer de una forma aislada. O sea, siempre tenemos que juntarnos con otra gente para aprender. Y también, bueno, otra frase que, por ejemplo, también decía es que eh, el dinero promedio que tienen tus 5 amigos, tu círculo de amigos, tus 5 amigos más cercanos, es el que tú tienes. O sea, por ejemplo, si todos tus amigos tienen 100 pesos, pues tú vas a tener entre 50 y 100 pesos. Entonces, por eso te debes de rodear de gente que tenga más. Él, por ejemplo, habla también de que él abandonó mucha gente a lo largo de su vida porque lo bajaban, o sea, no compartían la mentalidad que él tenía. Entonces, pues tuvo que haberlos dejado, o sea, no les dejó de hablar nada, simplemente ya no convivió tanto con esa gente porque empezó a convivir con otra gente que lo ayudó. Entonces, habla de que los amigos son muy importantes. También el cuarto activo es el poder de las redes, de las mismas redes de mercadeo. Él habla de que las redes son muy poderosas ya que se pueden lograr crecer muy rápido. Pueden crecer exponencialmente. Bueno, eso también habla del activo 5 del poder de expansión. Por ejemplo, si nosotros somos uno, ¿no? Y nuestra red nada más se compone de nosotros. Y agarramos a alguien más, reclutamos a alguien más, ya somos dos. Entonces el valor de la red crece al doble. O sea, ya vale el doble nuestra red. Y con esto, por ejemplo, yo vuelvo a invitar a otra gente y esta persona vuelve a invitar a otra persona, ya somos 4, entonces va incrementando potencialmente y equivalentemente y al final se va a hacer algo muy grande que nos va a ayudar a crecer, ya que el objetivo principal de las redes de mercadeo no es como tal vender el producto, o sea, sí debemos de vender para generar ingresos, pero lo principal es comunicar, porque comunicando podemos reclutar gente y esta gente puede reclutar a la demás gente. Algo que también decía es que, por ejemplo, necesitamos gente, no gente que ya sepa, porque la gente que ya sabe, pues ellos pueden armar su propio negocio y no nos van a necesitar ni a nosotros ni a nosotros a ellos, porque pues nosotros también sabemos, ¿no? Si vamos a crear nuestro negocio, nosotros ya también sabemos. Necesitamos gente que esté dispuesta a aprender, ya que el punto principal también de las redes es entrenar gente para que sea igual que tú y así la red sea cada vez más poderosa. Eh, el activo número 6 es el liderazgo. Él habla de que el, el mejor líder les habla a sus seguidores al espíritu, o sea, es tal buen líder que puede convencer a la gente de hacer lo que sea y habla de una forma tan elocuente que logra que sus seguidores lo sigan y que ellos mismos estén por voluntad, porque algo de las redes es que no nadie va a estar obligadamente, todos van a estar por su propia voluntad. Entonces, él habla que la confianza puede ser a veces incluso mejor o más valiosa que el propio dinero o que los propios activos que tengas, porque así puedes tú generar más gente y puedes hacer que esta gente haga las cosas, o sea, tenga objetivos iguales a ti. O sea, los vas a motivar para que esta gente siga tu causa, para que esta gente vaya contigo a donde vayas porque van a confiar en ti y porque van a saber, van a estar seguros de que tú los vas a guiar a un lugar bien, al crecimiento. También habla de 4 elementos de liderazgo que son la mente, el cuerpo, el espíritu y las emociones. Por ejemplo, la mente, pues tienes que estar bien en cuanto mentalmente, tener optimismo, tener una mente para los negocios, tener motivaciones y también poder pues obviamente generar ingresos y controlarlos y manejarlos bien.
El cuerpo pues es simplemente estar físicamente bien, y las emociones es manejarte de tal forma que no explotes, ¿no? De que no tengas ira o tristeza, o que la sepas controlar para generar a la gente. Pero lo más importante que él habla es el espíritu, porque el espíritu habla de esperanza y habla de motivación. Sin estos dos elementos, todo el objetivo de la red se va a perder, porque no va a haber dirección, no va a haber algo que los motive a seguir. Entonces, esto puede ser el elemento más importante en cuanto a liderazgo. Y bueno, el séptimo activo habla de un mecanismo para generar riqueza. Este mecanismo lo dice él que le funcionó a él y a su esposa. Bueno, sí, es lo que hicieron él y su esposa para crecer más rápido. Y habla de que, bueno, primero generar tu negocio, ¿no? Generarlo desde abajo, con las personas indicadas, lo que he venido diciendo desde hace rato. Generarlo, sentar las bases fuertes para que este crezca. Y después, bueno, el segundo paso de esto es reinvertir en nuestro negocio. Porque, bueno, algo que pasa mucho, que él dice, es que mucha gente, por ejemplo, tiene un negocio y gana 10,000 pesos al mes, ¿no? Ahora, de esos 10,000 pesos, el 50, 60, 70% se lo gasta en cosas que ellos quieren. No sé, en viajes, en una casa, en un carro. Todo eso se lo gastan. Y el otro porcentaje que sobra lo invierten en su negocio nada más. O sea, no piensan primero en que toda la ganancia que están generando pueden reinvertirla en el negocio para que crezca más rápido. Es lo que habla él, que invertamos los porcentajes, que invertamos, no sé, el 90% del negocio y el 10% lo ahorremos para después, porque así el negocio crece más rápido, y después este negocio va a ser tan grande que los activos y todo el dinero que genere va a contrarrestar los activos automáticamente. O sea, solo va a trabajar para ti el negocio, y ya tú ya no vas a tener que hacer tanto esfuerzo, y al final todas las cosas que tú quieres comprar se van a comprar solas con el negocio que ya construiste y en el que ya invertiste. Entonces, eh, él habla de ese mecanismo en el activo 7, y que es muy importante que lo consideremos y que lo apliquemos para poder crecer. O sea, bueno, aparte de todos los anteriores, porque para generar el negocio tenemos que tener todos los anteriores. Y ya después de esta parte sigue el último activo, que son los sueños. Eh, Él habla de soñar grande para conseguir cosas grandes. Porque bueno, para él existen cuatro soñadores principales. Primero están los que sueñan en el pasado, que son la gente que pues siempre piensa así como, pude haber hecho esto, pude haber crecido de esta forma, pude haber hecho este negocio, pude haber hecho, pero nunca hizo nada. Entonces, es la gente que está atrapada en el pasado, que está atrapada con los hubiera, que está atrapada con cosas que ya nunca hizo y no avanza, ¿no? Luego sí existe la siguiente gente, que son los soñadores pequeños, que son gente que sí piensa en el futuro, pero que simplemente piensa en lo más pequeño, en lo que puede lograr. Y bueno, él habla que puede ser porque a lo mejor no se sienten capaces para lograr cosas más grandes, que habla también de lo de la confianza, o son gente que realmente no pensó en su potencial, que realmente no pensó en que podría llegar tan lejos. Entonces, son gente que sueña pequeño, pero que además ni siquiera los alcanza, porque son tan pequeñas las cosas que como que las dejan para después. Dicen, bueno, es algo pequeño, es un logro pequeño, puedo hacerlo después, y ya nunca lo hacen. Las siguientes personas son las personas que sueñan y que sí que sueñan en grande y que sí alcanzan sus objetivos. Estas personas, por ejemplo, sueñan en construir una casa propia, y trabajan y lo hacen y lo logran, y ya se quedan ahí. Son gente que, o sea, aunque ya cumplió cosas que ya los pone más arriba que los anteriores dos, ya no hizo nada más. O sea, se quedó ahí estancado, se quedó en la seguridad, se quedó en el cuadrante E, por ejemplo. Eh, lo ideal es ser como la última persona, que es la persona que sueña en grande y que lo logra, y que además sigue soñando. O sea, que no se cansa de crecer, que no se cansa de seguir con otros sueños. O sea, que acaba un sueño, que acaba una meta y se pone otra más grande, o se pone otra
que aunque tal vez le vaya a costar mucho lograrlo, pues al menos tiene una visión grande de llegar. Entonces él dice que es importante que nosotros nunca perdamos esta esperanza y que siempre soñemos muy grande, o sea, aunque parezca que no lo vamos a lograr, que siempre tengamos esta actitud y este pensamiento en grande, porque él también dice que tú tienes que pensar como lo que quieres ser. Entonces, si tú quieres ser grande, tienes que pensar en grande. Si tú quieres ser un empresario, tienes que pensar como empresario. Entonces, no puedes, tienes que tener esta coherencia entre lo que piensas y en lo que haces. Entonces, por eso es el último activo, ya que es el que al final pues, nos va a llegar, nos va a ayudar también a plantearnos hacia dónde queremos ir y hasta dónde tenemos que llegar. Y bueno, en el final del libro habla también de que, por ejemplo, las mujeres son una parte primordial de las redes de negocio, ya que, bueno, esto viene desde a mucho tiempo atrás, porque, bueno, como sabemos antes, a los hombres pues, nos ponían a trabajar, las mujeres se quedaban en casa y pues se encargaban de como la parte social, porque pues hablaban con la gente que se quedaba en el mismo vecindario, hacen reuniones, etcétera. Entonces ellas, para él, son más capaces, o bueno, de hecho habla de que un 75% de las personas en una red de negocios son mujeres, ya que ellas tienen el don social más como afilado o como más desarrollado que los hombres, entonces que es una oportunidad muy grande para ellas. Y bueno, por último ya como conclusión, yo pienso que este libro es muy importante. Sepamos de finanzas o no sepamos de finanzas, o bueno, por ejemplo, yo a mí en la persona no me llama la atención tanto las finanzas, y no me llamaban tanto la atención las finanzas antes de este libro porque no las entendía, pero con este libro te das cuenta de que es más que nada algo mental y social y algo que es propio como de la persona, y qué tantas ganas tienes de aprender y qué tantas ganas tienes de realizarte. Porque este libro habla mucho de eso y siento que es como en general, o sea, no habla solamente de finanzas, sino como de lecciones incluso de vida para crecer tú y para que pongas todo tu potencial en cualquier cosa que hagas. Entonces, bueno, a mí la verdad sí me gustó mucho este libro y este autor de hecho se me hace muy sabio y como sabe muy bien cómo motivar a la gente. Entonces, bueno, yo se recomendaría que al menos una vez lo escucharas o lo leyeras para, pues no sé, para que se te quede al menos algo, ¿no? Para despertar a algo que a lo mejor no conocías o no sabías, ¿no? Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención.